Hola, ¿qué tal, jóvenes? Les mando un saludo. El día de hoy estaremos haciendo un trabajo sobre lo que viene siendo la chi cuadrada. Y debido a que por ahí no ha quedado un poquito claro sobre lo que viene siendo o de lo que debemos hacer, el día de hoy decidí que vamos a trabajar o voy a tratar de explicarles un poco mejor acerca de qué es lo que está pasando, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos una cantidad de números pseudo-aleatorios, se llaman pseudo-aleatorios obviamente porque vienen de un algoritmo, no son totalmente aleatorios porque pues son predecibles, vienen de un algoritmo, por lo tanto son reproducibles. Puedo volver a sacar esos números a través de, yo ya les había dicho que es la diferencia, ¿no? Que puedo, pero a mí me interesa utilizarlo más apegado a los números aleatorios, por lo tanto, yo estos números los saqué de la página de random.org. Eh, Recuérdense que vamos a estar trabajando para estos datos, para ver la uniformidad, debemos estar trabajando para saber con números que estén entre cero y uno, y por eso es que son decimales, tomé cuatro decimales, pero eso no tiene nada que ver, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, o puede ser n cantidad de números decimales que tengamos hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que debemos analizar primero? Tenemos que ver la cantidad de datos. Por lo regular estamos buscando ser que sean datos que tengan una raíz cuadrada exacta para evitar lo de las clases que sea más exacto, ¿no? Para que no tengan, para que eso sea un poco más sencillo de entender. Pero aquí yo tengo 9 datos, ¿no? Y los tengo enumerados del 1 al 9 para saber que efectivamente son 9 datos. Entonces, el número de datos es un dato que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar utilizando la chi cuadrada. Ahorita estoy utilizando pocos, pero realmente la chi cuadrada a veces se utiliza para una gran cantidad de números, ¿no? Decimos que en total de datos a analizar vamos a tener 9, ¿no? Entonces, el número de clases que yo voy a tener en la chi cuadrada, el número de clases, yo voy a sacar la raíz cuadrada del total de número de datos que yo tengo, en este caso son 9, y voy a dividir todos mis datos en clases para poder analizarlos de una manera más sencilla, para poder identificar realmente que todo está perfectamente distribuido, ¿no? Y que los números no se cargan hacia un lado o hacia otro. Entonces, pues la raíz cuadrada de 9, pues decimos que es 3, ¿no? Aquí en Chi Cuadrada manejamos algo que llamamos grados de libertad y los grados de libertad simplemente son la cantidad de clases menos uno. Entonces, yo tengo 3 clases, mis grados de libertad serían 2, ¿no? Entonces, el número de clases menos uno. Eh, Tenemos que nosotros también ver aparte para el procedimiento que nos interesa hacer o lo que vamos a hacer es tratar de encontrar la chi calculada. La chi calculada la vamos a hacer a través de esta tabla para encontrar su valor. Eh, Eso es lo que nos va a dar y la vamos a comparar con algo que llamamos la chi crítica. La chi crítica ya viene en una tabla, como yo ya les había comentado, incluso la tenemos por este lado, en la que vamos a encontrar, ya viene definido, o sea, para no hacer más operaciones, para no realizar el despeje de la integral y como ya les había comentado, pues es más sencillo por una tabla. Yo aquí de este lado del lado vertical vamos a encontrar todos los grados de libertad y del lado horizontal vamos a encontrar los grados de confianza. Yo aquí les mencionaba que vamos a estar trabajando para nuestros ejercicios, vamos a trabajar con un grado de confianza del 5%, por eso es que estamos hablando del punto 0,5. ¿Por qué el 5% y qué son los grados de confianza? Una vez más, yo les recuerdo que los grados de confianza es el margen que yo me permito a mí tener como para equivocarme, es mi margen de error. Yo me puedo equivocar con un 5%. Eso quiere decir que los datos que yo tengo, también cuenta mucho eso a la hora de estar analizando, es que me puedo estar equivocando con un 5%, que no es tanto y que por lo regular se utiliza para estos ejercicios. Así es que vamos a estar trabajando simplemente con esta columna, debido a que siempre vamos a estar trabajando con grados de libertad, perdón, con una confianza del 5%, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es estar viendo los grados de libertad y venirnos aquí a nuestra tabla, ¿no? Entonces vemos que en esta parte tenemos grados de libertad y tenemos una confianza, entonces nuestra chi crítica para este ejercicio va a ser 5.992, ¿no? Me lo voy a llevar aquí, perdón, aquí. Y tengo aquí 5.992.
¿Sale? Entonces, lo único que tengo que hacer para validar que realmente existe una uniformidad entre los datos, pues es sacar nuestra chi calculada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo ya les había dicho que teníamos que tener un número de clases, pero esas clases, ¿qué se refieren? En que voy a dividir mis datos entre cierta cantidad de grupos para poder ubicar que en cada grupo existe la misma cantidad de datos. A eso se refiere. Para poder saber que los números no están cargados de uno, yo los divido, ¿no? Divido un pastel y lo parto a la mitad y me doy cuenta de que no le puse la misma cantidad de ingredientes a cada uno, sino de un lado pues puede quedar malo y de otro lado puede quedar, no sé, muy dulce o muy salado, no sé. Es un ejemplo. Ok, entonces, ¿qué onda? Yo sé que tengo tres clases, pero ¿cómo es que yo digo, puedo tener tres clases y sé que tengo un rango? Porque los números que estoy analizando están entre cero y uno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que realmente hacer? Digo, pues tengo que dividir el número de clases entre los rangos que estoy analizando. Yo sé que como ahorita estoy hablando de uniformidad, sé que tengo que tener datos entre cero y uno. Entonces, si yo divido uno entre 3, me va a dar a punto 33. ¿No? Y ese es el espacio que va a haber entre, entre clase y clase para abarcar el límite inferior y el límite superior, que es algo que nosotros estamos analizando, ¿no? Porque sabemos que están los números que estamos introduciendo tienen que estar dentro de ese rango. Si hubiera un número que está fuera de ese rango, entonces es un número que pues prácticamente no tiene nada que estar haciendo ahí. Sería como decir que si yo lanzo una moneda y yo sé que tiene que caer Águila o Sol y cayó un 4, pues todo el mundo diría, pues, ¿qué pasó? Es imposible, ¿no? Entonces, siempre es importante que tengamos esa consideración. Los datos deben estar en ese rango. Bueno, por ahí creo que se perdió un poco la conexión, pero vamos a ver si continuamos, ¿no? Ok, vamos a compartir, vamos a regresar. Entonces hablábamos de que tenemos esas clases, que tenemos que tener esos rangos, esos límites. Entonces, como yo tengo tres clases, voy a decir que tengo tres clases, las voy a enumerar aquí. Tengo una, tengo dos y tengo tres clases. Y dentro de esas clases tengo que tener por ciertos límites para saber que los números estén contenidos entre esas clases, ¿no? Entonces, como yo estoy utilizando, pues la primera sería clases y estoy usando cuatro decimales, tendría que estar con cuatro decimales y dentro de esas clases, ¿no? Pero eso sí puede variar dependiendo de lo que estemos haciendo. Ok, entonces como yo sé que yo dividí el uno entre tres clases, pues me toca de a punto 33. Entonces, como estoy utilizando cuatro decimales, voy a decir que es punto 3333. ¿Sí? Y esa sería mi primera clase. Mi segunda clase abarcaría desde un número mayor a este, que sería el 3334, hasta el 6666. ¿Sí? Y del 6667 hasta el 1. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando números entre cero y uno. Por lo tanto, mis datos tienen que estar entre esos y las clases van a estar subdivididas entre esos parámetros que yo le estoy dando. Entonces, lo único que tenemos que hacer, entonces, ver lo que viene siendo la frecuencia observada. La frecuencia observada lo único que me pide es que yo verifique que los números que estoy analizando se encuentran dentro de estos límites que yo le estoy dando a la clase, ¿verdad? Yo tengo una clase, pero sigo teniendo dos límites, uno inferior y uno superior, ¿no? Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, el primer número se encuentra dentro o fuera de la primera clase. Diría que se encuentra dentro de la primera clase porque está entre el 0 y el punto 33, debido a que es punto 30, ¿no? Diríamos que esto está en el primer rango. El segundo estaría en el tercero porque es mayor que punto 66. El, también este es mayor a punto 66, diríamos que está en el 3, este sería en el 3, este sería en el 1 porque es menor a punto 33, en el 1. Este estaríamos hablando de que es en el 2 porque es menor a punto 66, por tanto lo metemos en el 2. Este sería en el 3 porque está arriba de punto 66, el 2,
y el 2 porque está arriba de punto 37. Si se fijan, así de simple es. Nosotros tenemos que ver realmente en qué clase está este dato que yo estoy analizando para saber qué viene siendo la frecuencia observada. Entonces, lo único que me queda es contar cuántos estuvieron en la clase 1, cuántos en la clase 2 y cuántos en la clase 3. Entonces decimos 1, 2 datos estuvieron entre 0 y punto 33. 1, 2, 3, 3 datos estuvieron entre el punto 33 y el punto 66 y 1, 2, 3, 4 datos estuvieron entre punto 66 y 1. Ok, dato importante. Yo debo de, al final, esta cantidad me debe de dar igual a 9. ¿Por qué? Porque es la cantidad de datos que estoy analizando. Si no tuviera 9, significa que he estado contando mal, o conté más, o conté menos. Pero esto siempre me debe de dar a la cantidad de datos. Yo sé que estamos trabajando poquitos datos, así es que, pues realmente no importa tanto. ¿Verdad? No sé, no es tan notorio, pues es muy fácil notar, bueno, perdón, es muy fácil notarlo, ¿no? Porque si esos 9 datos, pues es imposible que se nos haya pasado uno que no hayamos contado. Ok, entonces tenemos lo que viene siendo la frecuencia esperada. Si yo dividí yo dividí mis datos en clases, yo se supone que yo tengo 3 clases. Entonces, si yo tengo 9 datos, se supone que yo digo que 3 de mis datos al menos deberían estar en cada clase. A eso se refiere con la frecuencia esperada, lo que se supone que debería estar ahí. Eh, una manera de encontrar la frecuencia esperada pues es simplemente dividir los datos, el número de datos entre el número de las clases. Si tengo 9 datos y tengo 3 clases, pues se supone que tenía que tener 9 entre 3, pues me da 3. Tenía que tener 3 datos por clase, ¿no? Y así lo obtengo. Por ahí he dejado una anotación también para aquí, para saber cómo poder obtener la frecuencia esperada en la chi cuadrada, para que no se vayan a confundir. ¿Sale? Esto no tiene. Y al último, simplemente lo único que tenemos que hacer es realizar esta operación que nos indica que para poder obtener lo que viene siendo la chi calculada, ¿no? Y vamos a saber que la frecuencia esperada menos la frecuencia observada al cuadrado dividida entre la frecuencia esperada me va a ayudar a mí a encontrar o a saber si estos datos se distribuyen uniformemente. Lo único que aquí en Excel voy a utilizar, por ejemplo, paréntesis para poder introducir mi fórmula. Dentro de ella voy a poner una fórmula que se llama potencia, que me permite a mí elevar un número a una potencia dada. En este caso, el número que va a ser es la frecuencia esperada menos la frecuencia observada, y la voy a elevar, el número ese lo voy a elevar al cuadrado, y después lo voy a dividir simplemente entre la frecuencia esperada. Esa es la fórmula y así se practica en el C. Digo, realmente me parece que me falta un parámetro. Vaya, parece que se ha salido, ya se pasa el problema. Me hace falta un paréntesis y creo que aquí he puesto uno de más. Abro, cierro. Veamos. Listo. Entonces lo único que hacemos es recorrer la fórmula hacia abajo para analizar en nuestra tabla lo que estamos haciendo, y al final, para obtener la chi calculada, vamos a hacer la suma, tendría que ser la suma de los datos que obtuvimos en la tabla. En este caso, pues simplemente pongo la fórmula suma para que me sume mis datos y sumo todos los datos que tengo aquí y me den este valor, ¿no? Y este vendría siendo lo que es mi chi calculada, la cual voy a poner aquí. Y lo único que me queda a mí por probar es si si mi chi calculada es menor que mi chi crítica. Si mi chi calculada fuera mayor, fuera más alta, dice aquí, si la chi calculada es menor que la chi crítica, no rechazamos la prueba. O sea, si la chi calculada fuera mayor que la chi crítica, en ese momento rechazamos la prueba. En este caso podemos ver que tenemos 5.92 de chi crítica y 0.66. Por lo tanto, quiere decir que no hay problema. La chi calculada es menor
a la chicrítica y por lo tanto estos números están distribuidos uniformemente y nosotros podemos verlo exactamente si solamente hay una pequeña variación, incluso si en una parte en esta, si obtenemos 3 datos de 3 y por eso nos da 0, si se fijan, es una de las cosas que también les quería hacer notar por ahí. Entonces, eso es todo. Entonces, eso es todo. Y lo único que tendríamos que hacer, si nosotros vamos a estar haciendo eso, pues con más datos, pues estar agregando más datos. Por ahí recuerdo que hay una fórmula para saber la frecuencia, para saber los valores que están dentro de si este valor está dentro de unos parámetros, creo que la fórmula se llama frecuencia o podíamos usar un contar sí para hacerlo, incluso les pasé por ahí la fórmula, pero que sepan que es así como se hace para que no se me confundan y ya no sigamos cometiendo los errores. Así es que les mandé unos ejercicios, espero que los respondan y por mi parte en este momento pues es todo. Los veríamos enseguida con un video para lo que viene siendo lo de Kolmogorov para dar una pequeña explicación y luego con las corridas, ¿sale? Pues nos vemos y hasta la próxima.